Volví a casa porque había olvidado mis lentes de lectura. Necesitaba revisar unos papeles del banco y sin ellos no podía ver bien los números. Abrí la puerta principal con cuidado, tratando de no hacer ruido porque pensé que Leandro y Roberta estarían descansando en la sala. Pero entonces escuché la voz de mi nuera, alta y clara, como si estuviera hablando por teléfono. Mi suegra es una tonta. Ella trabajó como una mula toda su vida, y ahora nosotros gastamos su dinero. Se cree muy generosa, pero en realidad es una idiota que no se da cuenta de nada. Mi corazón se detuvo. Me quedé paralizada en la entrada, con las llaves todavía en la mano. La voz de mi hijo se unió a la conversación, riéndose como si fuera la cosa más divertida del mundo. Tienes razón, amor. Mamá siempre fue así de ingenua. Desde que nos mudamos aquí, ha sido como tomar dulces de un bebé. Ella firma todo lo que le ponemos enfrente sin leer. Las palabras me golpearon como una bofetada. Sentí que mis piernas temblaban y tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. ¿Cómo era posible que mi propio hijo, la persona que había criado con tanto amor y sacrificio, estuviera hablando de mí de esa manera? Roberta continuó con su cruel monólogo. Lo mejor de todo es que ella piensa que somos una familia unida. La pobre no tiene idea de que ya transferimos $15,000 de su cuenta principal. Y eso es solo el comienzo. $15,000. La cifra resonó en mi cabeza como un martillo. Eso era casi la mitad de mis ahorros de toda una vida. Dinero que había guardado trabajando dobles turnos en la fábrica textil durante 30 años, levantándome a las 5 de la mañana, volviendo a casa con las manos hinchadas y la espalda dolorida. Cuando termine con ella, siguió Roberta con una frialdad que me heló la sangre, esta casa va a ser nuestra. Ya hablé con el abogado amigo tuyo, y dice que es fácil hacer que una persona mayor firme una transferencia de propiedad si se presenta como un favor familiar. Mi hijo se rió otra vez. Mamá está tan sola y necesitada de compañía que haría cualquier cosa por mantenernos contentos. Es patético, pero conveniente. Patético. Mi propio hijo me había llamado patética. El mismo niño al que había alimentado cuando no teníamos dinero para 2 comidas al día, al que había llevado al doctor cuando se enfermaba, al que había abrazado en cada pesadilla. El mismo joven al que había pagado la universidad vendiendo mis pocas joyas, trabajando horas extra hasta que mis manos sangraban de tanto coser. Cerré los ojos y respiré profundo, tratando de controlar el temblor que se había apoderado de todo mi cuerpo. No podía creer lo que estaba escuchando. Durante los últimos 8 meses, desde que Leandro y Roberta habían llegado a mi puerta con sus maletas y sus caras de víctimas, yo había hecho todo lo posible por hacerlos sentir cómodos. Cuando me dijeron que su negocio de ropa había quebrado y que habían perdido su apartamento, abrí mi casa sin dudarlo. Les di la habitación principal, la que había sido mía con mi difunto esposo Ricardo, y me mudé al cuarto pequeño de huéspedes. Reorganicé toda mi rutina para cocinar sus comidas favoritas, para lavarles la ropa, para que no sintieran que eran una carga. ¿Cuánto más crees que podemos sacarle?, preguntó Roberta, como si estuviera hablando de exprimir un limón. Ella tiene como $40,000 más en la cuenta de ahorros, respondió Leandro con la naturalidad de quien habla del clima. Y esta casa vale fácil 150,000. Si jugamos bien nuestras cartas, en 6 meses seremos dueños de todo. $150,000. El valor de la casa que Ricardo y yo habíamos comprado hace 30 años, pagándola mes a mes con tanto esfuerzo. La casa donde había criado a Leandro, donde habíamos celebrado sus cumpleaños, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había planeado vivir mis últimos años en paz. Roberta suspiró con satisfacción. Lo único que necesitamos es que siga confiando en nosotros. Mientras ella crea que somos sus hijos agradecidos que están pasando por un mal momento, podremos hacer lo que queramos. Sus hijos agradecidos. Esa era exactamente la imagen que yo tenía de ellos. Pensaba que estaban atravesando una crisis temporal y que mi papel como madre era apoyarlos hasta que se recuperaran. Nunca, ni en mis peores pesadillas, había imaginado que todo era una actuación calculada. El sonido de sus risas me produjo náuseas. Tuve que cubrirme la boca con la mano para no vomitar allí mismo. Estas 2 personas que habían estado viviendo bajo mi techo, comiendo mi comida, usando mis servicios, gastando mi dinero, me veían como a una anciana estúpida que merecía ser robada. Escuché los pasos de Roberta moviéndose por la sala. Mira estos papeles que firmó ayer.
Cree que son documentos para ayudarnos a conseguir un préstamo personal, pero en realidad le dieron acceso completo a su cuenta corriente. Mi mente corrió hacia el día anterior. Recordé vívidamente cuando Roberta había llegado con una carpeta llena de papeles, explicándome que necesitaban mi firma como referencia familiar para un préstamo que los ayudaría a empezar de nuevo. Yo había firmado sin leer, confiando completamente en ellos, feliz de poder ayudar. Es increíble lo fácil que es manipular a una vieja solitaria, comentó mi nuera con desprecio. Solo tienes que actuar como si la quisieras y ella hace todo lo que le pides. Una vieja solitaria. Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas. Era cierto que desde la muerte de Ricardo me había sentido sola, que la llegada de Leandro y Roberta había llenado un vacío en mi corazón. Pero nunca pensé que mi soledad fuera tan evidente, tan vulnerable, tan fácil de explotar. Me alejé de la puerta con pasos silenciosos, sintiendo como si caminara en una pesadilla. Subí a mi habitación y me senté en la cama, tratando de procesar todo lo que había escuchado. Mis manos temblaban mientras miraba alrededor del cuarto pequeño donde ahora dormía, el mismo que había sido el cuarto de huéspedes durante décadas. 8 meses atrás, todo había sido tan diferente. Recuerdo perfectamente ese día de marzo, cuando sonó el timbre a las 7 de la noche. Abrí la puerta y encontré a Leandro parado allí con 2 maletas grandes y una expresión de derrota que nunca le había visto antes. Roberta estaba a su lado, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando durante horas. Mamá, había dicho mi hijo con la voz quebrada, necesitamos tu ayuda. Perdimos todo. Mi corazón de madre se activó inmediatamente. Los hice pasar, les preparé té caliente, y me senté a escuchar su historia. Leandro me explicó que su negocio de importación de ropa había quebrado después de que un socio los estafara. Habían perdido no solo su inversión, sino también su apartamento, porque habían hipotecado todo para mantener el negocio a flote. Solo necesitamos un lugar donde quedarnos mientras nos recuperamos, había dicho Roberta, secándose las lágrimas con un pañuelo. No queremos ser una carga, señora Lourdes. En cuanto consigamos trabajo, nos iremos. Yo no lo dudé ni por un segundo. Esta es su casa, les había dicho. Se quedan todo el tiempo que necesiten. La familia se ayuda en los momentos difíciles. Esa misma noche reorganicé toda la casa para ellos. Les di la habitación principal, la que había compartido con Ricardo durante 20 años, porque tenía baño privado y era más cómoda. Moví todas mis cosas al cuarto pequeño, diciéndome a mí misma que era temporal, que pronto ellos se recuperarían y yo podría volver a mi espacio. Durante las primeras semanas, realmente parecían agradecidos. Leandro salía todos los días supuestamente buscando trabajo, mientras Roberta me ayudaba con algunas tareas domésticas. Cenábamos juntos, veíamos televisión en las noches, y por primera vez desde la muerte de Ricardo, me sentía acompañada. Eres un ángel, suegra, me decía Roberta frecuentemente. No sé qué habríamos hecho sin ti. Prometo que te compensaremos por toda tu generosidad. Yo me sentía útil otra vez, necesaria. Después de meses de soledad, tener voces en la casa, tener por quién cocinar, tener una razón para levantarme cada mañana con energía, había sido como volver a vivir. Incluso había empezado a pensar que tal vez su presencia permanente no sería tan mala idea. Pero gradualmente, las cosas comenzaron a cambiar. Leandro dejó de salir a buscar trabajo tan frecuentemente. Roberta empezó a quejarse de pequeñas cosas, que la comida estaba muy salada, que la casa era demasiado fría, que los vecinos hacían mucho ruido. Sus expresiones de gratitud se volvieron menos frecuentes y más superficiales. Para el 5.º mes, ya habían establecido una rutina completamente diferente. Dormían hasta tarde, pedían desayuno en la cama, salían por las tardes sin decir a dónde iban, y regresaban en la noche esperando que la cena estuviera lista. Yo había asumido completamente el papel de sirvienta en mi propia casa. Cuando les preguntaba sobre sus planes de trabajo o de mudanza, siempre tenían excusas elaboradas. Estoy esperando una respuesta de una entrevista importante, decía Leandro. O el mercado está muy difícil ahora, mamá, pero pronto las cosas van a mejorar. Yo les creía porque quería creerles. Porque la alternativa era admitir que mi hijo me estaba mintiendo, y eso era demasiado doloroso para considerarlo seriamente. Además, habían empezado a pedirme pequeños favores financieros. Primero fueron $20 para gasolina,
luego 50 para medicinas que supuestamente necesitaba Roberta, después 100 para una entrevista de trabajo en otra ciudad. Cada petición venía acompañada de una explicación convincente y una promesa de devolución inmediata. Es solo hasta que cobre mi primer sueldo, me aseguraba Leandro cada vez. Ya sabes que siempre te he pagado todo lo que me has prestado. Y era cierto. Durante su juventud, cuando le prestaba dinero para sus estudios o sus gastos personales, siempre me había devuelto hasta el último centavo. Esa confianza construida a lo largo de los años fue lo que estos meses había estado explotando sin que yo me diera cuenta. También habían comenzado a involucrarme en sus supuestos planes de recuperación económica. Roberta me había explicado que tenían la oportunidad de abrir una pequeña tienda de ropa, pero necesitaban un aval financiero. Solo tu firma, me había dicho con una sonrisa dulce. No tienes que poner dinero, solo necesitamos que el banco vea que tenemos respaldo familiar. Yo había firmado todos los papeles que me pusieron enfrente, orgullosa de poder contribuir a su futuro. Nunca se me ocurrió leer la letra pequeña o pedir una copia para mis archivos. Confiaba en ellos como había confiado en mi propio esposo durante 30 años de matrimonio. Ahora, sentada en mi pequeña habitación con el corazón destrozado, me daba cuenta de que había sido una ingenua terrible. Cada firma, cada favor, cada acto de generosidad había sido cuidadosamente calculado por ellos. No era coincidencia que hubieran llegado a mi puerta justo cuando yo más necesitaba compañía. Recordé una conversación que había tenido con mi amiga Carmen hacía unas semanas. Ella había comentado, con la delicadeza de una amistad de décadas, que Leandro y Roberta parecían estar muy cómodos en mi casa, tal vez demasiado cómodos. Lourdes, me había dicho mientras tomábamos café en su cocina, ¿no crees que ya es hora de que ellos busquen su propio lugar? Han tenido tiempo suficiente para organizarse. Yo había defendido a mi hijo con vehemencia. Carmen, están pasando por una situación muy difícil. No puedo echarlos a la calle. Soy su madre. Nadie dice que los eches, había respondido Carmen suavemente. Pero tal vez podrías establecer un plazo, una fecha límite para que se independicen. Es por su propio bien también. En ese momento había pensado que Carmen estaba siendo dura y poco comprensiva. Ahora me daba cuenta de que mi amiga había visto lo que yo me había negado a ver, que mi generosidad estaba siendo abusada, que mi amor maternal estaba siendo manipulado, que mi soledad me había hecho vulnerable a una explotación sistemática. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar con normalidad, sonreír cuando ellos entraban a la cocina, cocinar sus comidas favoritas, mientras por dentro me consumía una mezcla de dolor y rabia que jamás había experimentado. Cada vez que Roberta me decía buenos días, suegra, con esa sonrisa falsa, yo tenía que contenerme para no gritarle todo lo que había escuchado. Pero también comencé a observar. Durante todos estos meses había estado tan concentrada en hacerlos sentir cómodos que no había prestado atención a los detalles. Ahora, cada gesto, cada palabra, cada movimiento tenía un significado completamente diferente. Me di cuenta de que Roberta revisaba mi correo antes de que yo llegara a verlo. La había sorprendido varias veces organizando las cartas en la mesa de la entrada, pero siempre tenía una excusa lista. Solo estaba ordenando un poco, suegra. Sabes que me gusta mantener todo limpio. También noté que habían estado usando mi teléfono fijo para hacer llamadas largas cuando pensaban que yo no estaba en casa. Cuando revisé la factura del mes anterior, encontré números que no reconocía, llamadas de más de una hora a ciudades donde yo no conocía a nadie. Pero lo que más me alarmó fue descubrir que tenían copias de mis llaves. Un día, mientras limpiaba su habitación, encontré un juego completo de llaves idénticas a las mías escondido en el cajón de la mesita de noche de Roberta. Cuando les pregunté al respecto esa noche durante la cena, Leandro me explicó que las habían hecho por seguridad. ¿Qué pasa si tú te sientes mal y necesitamos entrar rápido?, había dicho con una expresión de preocupación tan convincente que casi me hizo sentir mal por preguntar. O si nosotros llegamos tarde y no queremos despertarte. Es solo por conveniencia mutua, mamá. Ahora entendía el verdadero propósito de esas llaves. Querían tener acceso total a mi casa, poder entrar y salir sin que yo controlara sus movimientos. Querían sentirse como los dueños, no como los huéspedes. El comportamiento de Leandro también había cambiado de maneras que antes había justificado, pero ahora veía con claridad. Ya no me preguntaba sobre mi día, no se interesaba por mi salud, no recordaba fechas importantes como el aniversario de la muerte de su padre.
Toda su atención estaba centrada en mantenerme contenta lo suficiente para que siguiera siendo generosa, pero no más que eso. Durante estas observaciones, también comencé a notar discrepancias en mis finanzas que antes había ignorado. Mi cuenta corriente siempre parecía tener menos dinero del que yo calculaba. Inicialmente había asumido que era mi memoria, que tal vez había olvidado algún gasto o algún retiro. Pero ahora sospechaba que había una explicación mucho más siniestra. Decidí revisar mis estados de cuenta bancarios de los últimos meses, algo que normalmente hacía de manera superficial. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Había transferencias que yo no recordaba haber autorizado, retiros en efectivo por cantidades que jamás habría sacado de una sola vez, y pagos automáticos a empresas que no conocía. La transferencia más grande había sido de $3,000 a una cuenta que aparecía bajo el nombre L. Pérez. Mi propio hijo había estado robándome sistemáticamente, usando mi confianza y probablemente alguna de esas firmas que yo había dado sin leer cuidadosamente. Pero había algo más perturbador todavía. Encontré un movimiento recurrente de $200 mensuales hacia una tarjeta de crédito que nunca había solicitado. Cuando llamé al banco para preguntar sobre esa tarjeta, me dijeron que había sido activada con mi información personal y que tenía un límite de $5,000, del cual ya se habían usado $4,000. Señora Pérez, me había dicho la representante del banco, usted autorizó esta tarjeta hace 4 meses. Tenemos su solicitud firmada en nuestros archivos. 4 meses atrás. Exactamente cuando Roberta me había pedido firmar esos papeles para el supuesto préstamo de su tienda de ropa. Me habían hecho solicitar una tarjeta de crédito sin que yo lo supiera, y la habían estado usando para sus gastos personales mientras yo pagaba las cuotas mínimas automáticamente. Esa noche, durante la cena, observé a Roberta con nuevos ojos. Llevaba puesta una blusa que no había visto antes, claramente cara por la calidad de la tela. Sus uñas estaban perfectamente arregladas con un diseño elaborado que solo se podía hacer en salones profesionales costosos. En su muñeca brillaba un reloj dorado que definitivamente no tenía cuando llegaron a mi casa. ¿Reloj nuevo?, le pregunté casualmente, sirviendo la sopa que había preparado. Roberta tocó el reloj con una sonrisa orgullosa. Sí, me lo regaló Leandro por nuestro aniversario. ¿Verdad que es hermoso? Mi hijo asintió con una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. Mi esposa se merece lo mejor. He estado ahorrando para poder sorprenderla. Ahorrando. La palabra me produjo una risa interna amarga. Ahorrando mi dinero, tal vez. Usando mi tarjeta de crédito para comprar regalos románticos mientras yo creía que estaban atravesando dificultades económicas. Debe haber costado bastante, comenté, manteniendo un tono neutro. No tanto, respondió Leandro rápidamente. Conseguí una buena oferta en una tienda del centro. Ya sabes cómo soy para conseguir descuentos. Mentira tras mentira. Durante todos estos meses, cada explicación, cada justificación, cada expresión de gratitud había sido una mentira cuidadosamente construida para mantenerme controlada y generosa. Después de la cena, mientras lavaba los platos, escuché a Roberta hablando por teléfono en la sala. Intenté escuchar discretamente y logré captar fragmentos de la conversación que confirmaron mis peores sospechas. Sí, todo está saliendo perfecto. La vieja no sospecha nada. Ya sacamos casi 20,000. El abogado dice que podemos acelerar el proceso de la casa. Tal vez para diciembre ya tengamos todo. $20,000. Habían robado $20,000 de mis cuentas. Era casi la mitad de mis ahorros de toda una vida. El dinero que había planeado usar para mis gastos médicos futuros, para pequeños viajes que había soñado hacer, para dejarle algo a Leandro cuando yo muriera. Irónicamente, habían estado robando su propia herencia. Pero aparentemente no querían esperar a que yo muriera de muerte natural para obtenerla. Esa noche, acostada en mi pequeña cama, tomé una decisión. No podía seguir fingiendo que no sabía lo que estaba pasando. No podía continuar siendo la víctima silenciosa de esta traición elaborada. Pero tampoco podía confrontarlos directamente sin tener un plan, sin estar segura de poder protegerme de las consecuencias. Necesitaba ayuda, y sabía exactamente a quién llamar. A la mañana siguiente, esperé a que Leandro y Roberta salieran de la casa para hacer mi primera llamada. Marqué el número de Carmen con manos temblorosas, necesitando desesperadamente hablar con alguien en quien pudiera confiar completamente. Carmen, le dije cuando contestó, necesito verte urgentemente.
Puedo ir a tu casa ahora mismo. Mi amiga debe haber detectado algo en mi voz porque inmediatamente respondió: claro, Lourdes. Te espero con café recién hecho. El camino a casa de Carmen me pareció eterno. Durante esos 15 minutos en el autobús, mi mente no paraba de repasar todos los momentos de los últimos 8 meses, viendo cada interacción bajo una luz completamente diferente. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no había visto las señales que ahora parecían tan obvias? Recordé el día que Roberta había llegado llorando porque supuestamente necesitaba dinero para una emergencia médica. Es solo para unos análisis, suegra. El doctor dice que puede ser algo serio, pero con $400 puedo hacerme todos los estudios necesarios. Yo había corrido al banco inmediatamente, preocupada por la salud de mi nuera. Le había dado el dinero sin hacer preguntas, incluso la había acompañado al hospital para el apoyo moral. Pero ahora recordaba que después de esa supuesta cita médica, Roberta había llegado a casa con bolsas de compras de tiendas caras. Cuando le pregunté sobre los resultados de los análisis, me había dicho que todo estaba bien, que había sido una falsa alarma. El doctor dice que solo fue estrés, había explicado con una sonrisa radiante. Gracias por preocuparte tanto por mí, suegra. Eres como la madre que nunca tuve. Como la madre que nunca tuvo. Esas palabras habían tocado mi corazón tan profundamente que había llorado de emoción esa noche. Pensé que finalmente tenía la hija que siempre había deseado, alguien que me valoraba y me necesitaba. Ahora entendía que había sido una manipulación calculada de mis emociones más vulnerables. También recordé todas las veces que habían elogiado mi cocina, mi casa, mi generosidad, pero siempre de una manera que me hacía sentir que tenía que esforzarme más para merecerlos. Ay, suegra, nadie cocina como tú, me decía Roberta. ¿Pero sabes que estaría delicioso? Ese pollo que hace tu vecina, el que lleva esas especies especiales. Y yo correría a preguntarle la receta a la vecina, gastaría dinero extra en ingredientes especiales, me desvelaría cocinando platos elaborados, todo para ver esa sonrisa de aprobación que ahora sabía que era completamente falsa. Cuando llegué a casa de Carmen, mi amiga me recibió con una expresión de preocupación genuina que contrastaba dolorosamente con las sonrisas fingidas a las que me había acostumbrado en mi propia casa. Lourdes, te ves terrible. ¿Qué está pasando? Me senté en su cocina familiar y, por primera vez en meses, me permití ser completamente honesta sobre mi situación. Le conté todo, la conversación que había escuchado, los estados de cuenta bancarios, la tarjeta de crédito fraudulenta, las mentiras constantes. Carmen me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, pero su expresión se volvía más seria con cada detalle que yo relataba. Cuando terminé mi relato, ella suspiró profundamente. Lourdes, me dijo tomando mis manos entre las suyas, esto es mucho peor de lo que yo imaginaba. Sabía que algo no estaba bien, pero nunca pensé que fuera tan grave. ¿Por qué no me dijiste nada más directo?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque tú no habrías querido escucharlo, respondió con la honestidad brutal que solo una amistad de décadas permite. Cada vez que yo hacía algún comentario sobre Leandro y Roberta, tú los defendías inmediatamente. Era claro que necesitabas creer que ellos te querían. Tenía razón. Yo había estado tan desesperada por sentirme necesaria, tan hambrienta de compañía y afecto familiar, que había ignorado deliberadamente cualquier señal de alarma. Mi soledad me había vuelto vulnerable, y ellos lo habían explotado con una crueldad que todavía me costaba comprender completamente. ¿Qué voy a hacer, Carmen?, le pregunté, sintiendo por primera vez en meses que podía mostrar mi vulnerabilidad real. Son mi hijo y mi nuera. No puedo simplemente llamar a la policía y denunciarlos como si fueran extraños. Carmen me sirvió otra taza de café y se sentó frente a mí. Lourdes, tienes que dejar de pensar en Leandro como tu hijo pequeño. Es un hombre adulto de 45 años que está robándole a su madre anciana. Eso no es una travesura juvenil, es un crimen. Sus palabras me golpearon como agua fría. Tenía razón, pero mi corazón de madre se resistía a aceptar esa realidad. Durante 45 años, mi instinto había sido proteger a Leandro, justificar sus errores, buscar explicaciones que le exoneraran de responsabilidad. Pero ¿y si estoy equivocada?, murmuré. ¿Y si hay una explicación que no estoy viendo? ¿Y si realmente están planeando devolverme el dinero? Carmen me miró con una mezcla de compasión y exasperación. Lourdes, tú misma escuchaste a Roberta llamarte
tonta, y burlarse de tu generosidad. Viste los estados de cuenta. Encontraste la tarjeta de crédito fraudulenta. ¿Qué más necesitas para convencerte? Sabía que tenía razón, pero reconocer completamente la traición de mi hijo significaba aceptar que había fracasado como madre de alguna manera fundamental. Significaba admitir que el niño que había criado con tanto amor se había convertido en un hombre capaz de robarle a su propia madre sin remordimiento. Tal vez si hablo con él directamente, sugerí débilmente. Si le explico que sé lo que está pasando, tal vez se arrepienta y podamos solucionarlo en familia. Carmen negó con la cabeza firmemente. Lourdes, si los confrontas ahora, sin tener un plan de protección, pueden acelerar sus planes. Pueden llevarse todo lo que puedan y desaparecer, o peor, pueden volverse agresivos. La posibilidad de que mi propio hijo pudiera volverse agresivo conmigo era algo que jamás había considerado. Pero recordé la frialdad en su voz cuando hablaba de mí con Roberta, la manera calculada en que habían planeado robarme, y me di cuenta de que tal vez ya no conocía realmente a la persona en la que se había convertido. Entonces, ¿qué me recomiendas?, le pregunté, sintiendo que mi mundo se desmoronaba, pero también experimentando por primera vez en meses una extraña sensación de alivio por poder compartir esta carga. Primero, dijo Carmen con determinación, necesitas reunir todas las pruebas posibles. Documentos bancarios, grabaciones si puedes conseguirlas, cualquier cosa que demuestre lo que han estado haciendo. Segundo, necesitas ayuda legal. Yo conozco a un abogado que maneja este tipo de casos. La idea de involucrar a un abogado me aterrorizaba, pero sabía que Carmen tenía razón. Esta situación había ido mucho más allá de lo que yo podía manejar sola, mucho más allá de lo que se podía resolver con conversaciones familiares. ¿Crees que hay manera de recuperar el dinero?, pregunté. Eso depende de muchas cosas, respondió Carmen honestamente. Pero lo más importante ahora es proteger lo que te queda y asegurarte de que no puedan seguir robándote. Pasamos el resto de la mañana elaborando un plan. Carmen me ayudaría a organizar todos mis documentos financieros, contactaría al abogado y me acompañaría a las citas necesarias. Por primera vez en meses, no me sentía completamente sola frente a esta situación. Cuando regresé a casa esa tarde, Leandro y Roberta estaban en la sala viendo televisión como si nada hubiera pasado. Roberta me saludó con su sonrisa habitual. Hola, suegra. ¿Cómo estuvo tu día con Carmen? La facilidad con la que mentía, la naturalidad con la que actuaba como si me quisiera, me produjo una combinación de náusea y admiración perversa por su talento para el engaño. Muy bien, respondí, forzando una sonrisa. Carmen siempre es buena compañía. Pero por dentro, ya no era la misma mujer que había salido de la casa esa mañana. Ya no era la víctima inconsciente de su manipulación. Ahora sabía exactamente lo que estaba enfrentando, y estaba comenzando a planear mi contraataque. Los siguientes días los dediqué a convertirme en detective de mi propia vida. Carmen me había dado el nombre de Raimundo Morales, un abogado especializado en casos de fraude familiar, y habíamos acordado reunirnos al final de la semana. Pero antes de esa cita, necesitaba reunir todas las pruebas posibles de lo que Leandro y Roberta habían estado haciendo. Comencé levantándome antes del amanecer para revisar mis documentos sin ser descubierta. En el silencio de las 5 de la mañana, extendía todos mis estados de cuenta bancarios sobre la mesa de la cocina y los analizaba línea por línea. Lo que descubrí superó mis peores temores. La estafa había comenzado apenas 2 semanas después de su llegada. La primera transferencia había sido modesta, solo $200, probablemente para probar si yo revisaría mis cuentas cuidadosamente. Como no dije nada, las cantidades fueron aumentando gradualmente. $300 aquí, 500 allá, hasta llegar a transferencias de $2,000 que se habían vuelto casi mensuales. En total, habían robado $27,000 de mis diferentes cuentas. $27,000 que representaban décadas de ahorro, de sacrificio, de levantarme a trabajar cuando mi cuerpo gritaba de cansancio, de negarme pequeños gustos para poder guardar algo para mi vejez. Pero había algo aún más perturbador. Encontré documentos que indicaban que habían intentado cambiar el beneficiario de mi seguro de vida. La solicitud había sido negada por el banco porque requería mi presencia física y una verificación de identidad, pero el hecho de que lo hubieran intentado me mostró hasta dónde estaban dispuestos a llegar. También descubrí que habían solicitado información sobre el valor de mi casa y sobre los procedimientos para transferir propiedades en casos de incapacidad mental del propietario.
Los documentos estaban mezclados con papeles que yo había firmado, disfrazados entre formularios que creí que eran para sus propios trámites. Una mañana, mientras ellos dormían, me atreví a entrar silenciosamente a su habitación. Mi corazón latía tan fuerte que temía que me fuera a delatar, pero necesitaba buscar más evidencias. En el cajón de la mesita de noche de Roberta, además de las llaves que ya había visto, encontré una libreta con anotaciones que me helaron la sangre. LP, cuenta principal, 31,000 pesos disponibles, decía una entrada fechada la semana pasada. Casa estimada, 150,000 pesos. Seguro vida, 50,000 pesos. Cambiar beneficiario, pendiente. Plan, transferencia propiedad por incapacidad mental, consultar abogado Méndez. Había más anotaciones que detallaban mis rutinas diarias, mis amistades, incluso comentarios sobre mi salud. Se queja de dolores de cabeza frecuentes, posible argumento deterioro cognitivo, había escrito Roberta con una letra prolija y calculadora. Me di cuenta de que habían estado documentando meticulosamente mi vida, probablemente para construir un caso legal que me declarara mentalmente incompetente. Querían que un juez dictaminara que yo no podía manejar mis propias finanzas, otorgándoles control legal sobre todo mi patrimonio. El plan era diabólicamente inteligente. Si lograban demostrar que yo sufría de deterioro mental, podrían presentarse como los hijos preocupados que solo querían proteger a su madre anciana. Toda la estafa quedaría legalizada retroactivamente como medidas de protección necesarias. Fotografié cada página de esa libreta con mi teléfono celular, aunque mis manos temblaban tanto que tuve que tomar varias fotos de cada página para asegurarme de que fueran legibles. Luego volví a colocar todo exactamente donde lo había encontrado y salí de la habitación con el corazón palpitando. Esa tarde, mientras Leandro y Roberta estaban fuera, llamé al banco para reportar las transferencias no autorizadas. La conversación fue humillante y dolorosa. Tuve que admitir ante un extraño que mi propio hijo me había estado robando, que había firmado documentos sin leer, que había sido víctima de fraude familiar. Señora Pérez, me dijo el representante del banco con un tono que intentaba ser comprensivo pero que sonaba condescendiente, estos casos son más comunes de lo que usted piensa, especialmente cuando involucran familiares. Vamos a bloquear inmediatamente todas las transferencias automáticas y requeriremos su presencia física para cualquier transacción mayor a $100. También cancelé la tarjeta de crédito fraudulenta y inicié una disputa por todos los cargos que no había autorizado. El proceso iba a tomar semanas, pero al menos había detenido la sangría de mis finanzas. El viernes llegó finalmente la cita con el abogado Raimundo Morales. Carmen me acompañó a su oficina, ubicada en un edificio modesto pero respetable en el centro de la ciudad. Morales era un hombre de unos 55 años, con canas prematuras y una expresión seria pero amable que me inspiró confianza inmediata. Le presenté todas las evidencias que había reunido, los estados de cuenta bancarios, las fotografías de la libreta de Roberta, los documentos que había firmado sin leer, la información sobre el intento de cambiar el beneficiario de mi seguro de vida. Morales revisó cada documento meticulosamente, ocasionalmente haciendo preguntas específicas o tomando notas en un bloc legal. Su expresión se volvía más grave con cada pieza de evidencia que examinaba. Señora Pérez, me dijo finalmente, esto constituye fraude familiar en múltiples niveles. Tenemos falsificación de documentos, robo de identidad, apropiación indebida y conspiración para cometer fraude masivo. Este no es un simple caso de un hijo gastando dinero de su madre. Sus palabras, aunque esperadas, me golpearon con una realidad brutal. Mi hijo no era simplemente irresponsable o desesperado. Era un criminal que había planeado meticulosamente robarme todo lo que poseía. ¿Puedo recuperar mi dinero?, pregunté, aunque ya sabía que esa no era la pregunta más importante. Parte de él, posiblemente, respondió Morales honestamente. Pero lo más crítico ahora es proteger lo que le queda y evitar que sigan cometiendo más fraudes. Ellos no saben que usted ha descubierto sus planes, lo cual nos da una ventaja estratégica. Morales me explicó que necesitábamos mover rápidamente para asegurar mis activos restantes y reunir más evidencias antes de confrontarlos legalmente. Me recomendó instalar cámaras de seguridad ocultas en mi casa para documentar sus conversaciones, cambiar las cerraduras y transferir mis fondos restantes a una cuenta nueva que ellos no conocieran. También necesitamos considerar la posibilidad de presentar cargos criminales, añadió. Esto no es solo un asunto civil de recuperación de dinero. Su hijo y su nuera han cometido delitos graves.
La idea de ver a Leandro arrestado me producía una angustia física. A pesar de todo lo que había descubierto, seguía siendo mi hijo, el bebé que había cargado en mis brazos, el niño que había consolado durante pesadillas, el joven del que me había sentido orgullosa cuando se graduó de la universidad. ¿Hay alguna manera de resolver esto sin involucrar a la policía?, pregunté débilmente. Morales me miró con comprensión pero firmeza. Señora Pérez, entiendo que esto es doloroso para usted. Pero debe considerar que si no los detiene ahora, con pruebas, ellos van a continuar. Y la próxima fase de su plan es mucho más seria. Quieren declararla mentalmente incapaz para tomar control legal de todo su patrimonio. Carmen, que había permanecido en silencio durante la consulta, finalmente habló. Lourdes, piénsalo de esta manera. Si los detienes ahora, tal vez Leandro tenga una oportunidad de reflexionar sobre lo que ha hecho y cambiar. Si permites que continúen, van a destruir tu vida completamente, y el daño va a ser irreversible para todos. Morales asintió. Su amiga tiene razón. Además, mientras más tiempo pase, más difícil será recuperar el dinero y más evidencia pueden destruir. Ellos están actuando como si tuvieran tiempo ilimitado porque creen que usted no sospecha nada. Salí de esa oficina con un plan de acción claro, pero con el corazón completamente destrozado. En el espacio de una semana, había pasado de ser una abuela ingenua que creía tener una familia amorosa a ser una víctima de fraude que necesitaba protección legal contra su propio hijo. Pero también, por primera vez en meses, sentía que tenía control sobre mi situación. Ya no era la mujer pasiva que firmaba documentos sin leer y aceptaba explicaciones vagas. Me había convertido en alguien que conocía exactamente la magnitud de la traición que enfrentaba, y estaba preparándose para luchar. El lunes siguiente comencé a ejecutar el plan que había elaborado con Raimundo Morales. Primero, contraté discretamente a una empresa de seguridad para instalar cámaras ocultas en mi casa mientras Leandro y Roberta estaban fuera. Las cámaras eran tan pequeñas que parecían decoraciones normales. Una en el florero de la sala, otra camuflada en el reloj de la cocina y una tercera en el marco de fotos del pasillo. También abrí una cuenta bancaria nueva en una sucursal diferente, transfiriendo el resto de mis ahorros y configurando todas mis pensiones para que se depositaran allí directamente. Cuando Leandro y Roberta intentaran hacer su próxima transferencia, se encontrarían con que las cuentas que habían estado vaciando ya no tenían fondos significativos. Pero la parte más difícil del plan era la que tenía que ejecutar esa misma semana, provocar una conversación que los hiciera revelar sus verdaderas intenciones mientras las cámaras grababan todo. La oportunidad se presentó el miércoles por la noche. Durante la cena, mencioné casualmente que mi amiga Carmen me había sugerido hacer un testamento actualizado, ya que el mío tenía más de 10 años. Es una buena idea, mamá, dijo Leandro inmediatamente, con un entusiasmo que ahora reconocía como calculado. De hecho, Roberta y yo hemos estado hablando de lo importante que es tener todos los documentos legales en orden. Roberta asintió vigorosamente. Sí, suegra. Y también deberías considerar dar poder legal a alguien de confianza, por si algún día necesitas ayuda para manejar tus finanzas. Ahí estaba. Habían mordido el anzuelo exactamente como Morales había predicho. Fingí considerar su sugerencia con interés genuino. ¿Poder legal?, pregunté, como si fuera la primera vez que escuchaba el término. ¿Eso qué significa exactamente? Leandro se inclinó hacia adelante, su expresión llena de una preocupación falsa que me revolvía el estómago. Significa que si algún día te enfermas o tienes algún problema de memoria, nosotros podríamos ayudarte a pagar tus cuentas, manejar tus inversiones, ese tipo de cosas. Es solo una precaución, mamá. Es muy común en personas de tu edad, añadió Roberta con esa sonrisa dulce que ahora sabía que escondía veneno. Mi abuela lo hizo cuando cumplió 70 años, y nos dio mucha tranquilidad a toda la familia saber que alguien podía cuidar de ella si era necesario. Mentira tras mentira. Pero ahora yo sabía exactamente lo que estaban haciendo, y las cámaras estaban capturando cada palabra. ¿Y ustedes estarían dispuestos a asumir esa responsabilidad?, pregunté, fingiendo gratitud y vulnerabilidad. Por supuesto, mamá, respondió Leandro sin dudarlo. Somos tu familia. Es nuestro deber cuidarte. Además, agregó Roberta, ya conocemos todas tus finanzas porque has confiado en nosotros estos meses. Sería muy fácil para nosotros encargarnos de todo sin que tú tengas que preocuparte por nada. La facilidad con la que admitían conocer mis finanzas,
la naturalidad con la que se presentaban como mis cuidadores designados, la manera en que convertían su traición en un acto de amor familiar, me llenó de una rabia fría que tuve que controlar cuidadosamente. ¿Y qué pasa con la casa?, pregunté, llevando la conversación hacia el territorio más peligroso. Leandro y Roberta intercambiaron una mirada rápida que las cámaras captarían perfectamente. Bueno, dijo Leandro lentamente, tal vez también sería inteligente transferir la casa a mi nombre, pero con un acuerdo de que tú puedes vivir aquí el resto de tu vida. Así, si algo te pasa, no hay problemas legales complicados. Es solo por protección, insistió Roberta. De esta manera, el gobierno no puede quitarte la casa para pagar gastos médicos futuros. Es una estrategia muy común. Otra mentira elaborada. Morales me había explicado que esa táctica era típica de estafadores familiares. Convencer a víctimas ancianas de transferir propiedades por protección cuando en realidad era para robarlas legalmente. Eso suena muy inteligente, dije, odiando cada palabra que salía de mi boca. Ustedes realmente se preocupan por mi bienestar. Claro que sí, suegra, dijo Roberta, tocando mi mano con una ternura completamente falsa. Tú nos salvaste cuando lo necesitábamos. Ahora nosotros queremos salvarte a ti. Nos salvaste cuando lo necesitábamos. Las palabras resonaron en mi mente como campanas de alarma. Todo había sido una actuación desde el principio. Su quiebra, sus lágrimas, su gratitud, todo había sido un teatro elaborado para ganar acceso a mi casa y mi dinero. ¿Podríamos empezar esos trámites pronto?, pregunté, forzando entusiasmo en mi voz. No me estoy haciendo más joven, y sería tranquilizador saber que todo está arreglado. Absolutamente, respondió Leandro. De hecho, ya hablé con un abogado sobre estos temas. Se llama Méndez. Es muy bueno en este tipo de documentos. Méndez. El mismo nombre que había visto en la libreta de Roberta. Habían estado consultando con un abogado, probablemente preparándose para el momento en que me declararían incompetente. ¿Y cuánto tiempo tomaría todo este proceso?, continué preguntando. No mucho, dijo Roberta, claramente emocionada por mi aparente cooperación. El poder legal puede estar listo la próxima semana. La transferencia de la casa tal vez tome un mes. Un mes. Habían planeado tomar control completo de mi vida en solo un mes. Si yo no hubiera descubierto su plan, en 4 semanas habría perdido todo: mi dinero, mi casa, mi independencia, mi dignidad. Después de la cena, mientras lavaba los platos, los escuché celebrando discretamente en la sala. Sus voces llegaban hasta la cocina como susurros conspiradores llenos de satisfacción. Está más receptiva de lo que esperaba, decía Roberta. Pensé que iba a resistirse más a la idea del poder legal. Te dije que solo era cuestión de tiempo, respondió Leandro. La soledad la ha hecho más dependiente. Ahora nos ve como su única familia, su única seguridad. Su única seguridad. La ironía era devastadora. Me veían como su fuente de seguridad financiera, mientras me convencían de que ellos eran la mía. Una vez que tengamos el poder legal, continuó Roberta, podemos acelerar todo. Transferir el resto del dinero, vender algunos de sus muebles antiguos que valen bastante, y empezar el proceso de la casa. ¿Y si se arrepiente después?, preguntó Leandro. Roberta se rió con una crueldad que me erizó la piel. ¿Arrepentirse de qué? Para entonces ya estaremos oficialmente a cargo de sus finanzas. Si protesta, solo diremos que está confundida, que está perdiendo la memoria. ¿Quién va a creerle a una anciana de 70 años contra sus hijos amorosos que se están sacrificando para cuidarla? Tenían razón. Su plan era brillante en su simplicidad maliciosa. Una vez que obtuvieran poder legal sobre mis finanzas, cualquier protesta de mi parte sería interpretada como confusión senil. Ellos serían los héroes que cuidaban a una madre anciana y obstinada. Además, añadió Leandro, no es como si la estuviéramos dejando en la calle. Puede seguir viviendo aquí. Nosotros nos haremos cargo de todos sus gastos. Solo que ahora nosotros tendremos el control. El control. Esa era la palabra clave. No querían solo mi dinero, querían controlar completamente mi vida. Querían reducirme a una mascota en mi propia casa, dependiente de su generosidad para cada necesidad básica. Esa noche, acostada en mi pequeña cama, revisé las grabaciones de las cámaras en mi teléfono. La calidad era excelente. Cada palabra, cada expresión, cada gesto manipulador había quedado perfectamente documentado.
Al día siguiente llamé a Morales para informarle que habíamos obtenido las confesiones que necesitábamos. Él escuchó las grabaciones y confirmó que teníamos evidencia más que suficiente para presentar cargos criminales y obtener órdenes de restricción. Señora Pérez, me dijo con satisfacción profesional, estas grabaciones son devastadoras. No solo admiten el fraude que ya habían cometido, sino que también revelan su intención de continuar. Esto va a fortalecer enormemente nuestro caso. El plan final estaba listo. El viernes, mientras Leandro y Roberta salieran a su cita con el abogado Méndez para preparar los documentos fraudulentos, yo ejecutaría el golpe final. Cambiaría las cerraduras, llamaría a la policía, y cuando regresaran a casa, se encontrarían con que su víctima ya no era una anciana ingenua, sino una mujer que había recuperado completamente su poder. Por primera vez en 8 meses, me dormí esa noche sintiendo que controlaba mi propio destino. El jueves por la mañana, mientras Leandro y Roberta desayunaban, recibí una llamada que cambiaría completamente mi perspectiva sobre la magnitud de su traición. Era una mujer llamada Alma Bravo, quien se identificó como trabajadora social del hospital municipal. Señora Pérez, me dijo con voz cautelosa, necesito hablar con usted sobre su nuera, Roberta Muñiz. Hemos recibido información que sugiere que usted podría estar en una situación similar a la que vivió la familia Torres el año pasado. El apellido Torres me sonó familiar, pero no pude ubicarlo inmediatamente. Le pedí a Alma que me explicara de qué se trataba, fingiendo normalidad mientras Leandro y Roberta me observaban desde la mesa del desayuno con curiosidad fingida. Preferiría no hablar de esto por teléfono, respondió Alma. ¿Podríamos reunirnos en algún lugar privado esta mañana? Es bastante urgente. Acordé encontrarla en el parque municipal dentro de 1 hora, diciéndole a Leandro y Roberta que tenía una cita médica de rutina. Por la manera en que intercambiaron miradas cuando mencioné el hospital, supe que estaban calculando si esta cita podría interferir con sus planes. ¿Quieres que te acompañe, mamá?, ofreció Leandro con esa solicitud falsa que ahora reconocía inmediatamente. No es necesario, hijo. Solo es un chequeo simple. Regreso antes del almuerzo. 1 hora después, me senté en una banca del parque frente a Alma Bravo, una mujer de unos 40 años con una expresión seria y documentos en una carpeta manila. Señora Pérez, comenzó directamente. Tengo que contarle sobre la familia Torres. El año pasado, Roberta Muñiz se casó con Samuel Torres, un hombre de 52 años cuya madre, Florencia Torres, tenía 73 años. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Se casó? Pero Roberta está casada con mi hijo Leandro. Alma abrió su carpeta y me mostró una copia de un certificado de matrimonio fechado 15 meses atrás. Según nuestros registros, Roberta Muñiz contrajo matrimonio legal con Samuel Torres en febrero del año pasado. Su matrimonio con su hijo no tiene validez legal. La revelación me golpeó como un rayo. Roberta no era realmente mi nuera. Su relación con Leandro era una farsa, parte de una estafa aún más elaborada de lo que había imaginado. ¿Qué pasó con la familia Torres?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Alma suspiró profundamente. Samuel y Roberta se mudaron con Florencia Torres después de que supuestamente perdieron su casa en una inundación. Durante 8 meses, vaciaron sistemáticamente las cuentas bancarias de la señora Torres. Cuando ella finalmente se dio cuenta y trató de confrontarlos, ellos la internaron en un hogar de ancianos alegando que sufría de demencia. 8 meses. El mismo periodo que Leandro y Roberta habían estado en mi casa. Era su modus operandi perfeccionado. Roberta convenció a Samuel de que su madre se estaba volviendo peligrosa para sí misma, continuó Alma. Presentaron documentos médicos falsificados, testigos pagados, y lograron que un juez la declarara incompetente. La señora Torres perdió su casa, sus ahorros, todo. ¿Y dónde está ella ahora?, pregunté, sintiendo náuseas. Murió en el hogar de ancianos 3 meses después de ser internada. Oficialmente de causas naturales, pero... Alma hizo una pausa significativa. Los hogares donde la internaron tenía un historial cuestionable. Medicaban excesivamente a los pacientes para mantenerlos dóciles. La implicación era clara y aterradora. Habían matado a Florencia Torres tan seguramente como si le hubieran puesto veneno en la comida. ¿Por qué no fueron arrestados?, pregunté. Técnicamente, todo lo que hicieron era legal, explicó Alma con amargura.
Habían obtenido poder legal sobre las finanzas de la señora Torres, habían conseguido que un médico diagnosticara demencia, tenían autorización judicial para la internación. El sistema legal los protegió porque aparentaban ser familiares preocupados. ¿Cómo descubrieron la verdad? Samuel Torres vino a nosotros hace 2 meses, después de que Roberta lo abandonó y se llevó todo el dinero que habían robado. Aparentemente, ella le había dicho que iban a vivir como reyes con la herencia de su madre, pero una vez que liquidó todos los activos, desapareció con todo. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera horrible. Samuel Torres había sido tan víctima como su madre. Roberta había usado su dolor por la pérdida de su hogar para manipularlo hacia el asesinato financiero de su propia madre. ¿Y Samuel qué hizo entonces?, pregunté. Está en terapia psicológica intensiva. La culpa de lo que le hizo a su madre lo está destruyendo. Nos contactó porque quería asegurarse de que Roberta no pudiera hacerle lo mismo a otra familia. Ahora entendía por qué habían llegado a mi puerta con esa historia elaborada sobre la quiebra de su negocio. Roberta había necesitado una nueva identidad, una nueva víctima, y había reclutado a mi hijo como su cómplice, prometiéndole probablemente una parte de las ganancias. Señora Pérez, continuó Alma. Según nuestras investigaciones, Roberta ha hecho esto al menos otras 3 veces en diferentes ciudades. Siempre busca mujeres mayores viudas con propiedades y ahorros, siempre usa el mismo patrón de 8 meses, siempre termina con la víctima muerta o institucionalizada. 3 veces. Roberta era una asesina serial financiera, y yo era su próximo objetivo programado para morir. ¿Mi hijo sabe esto?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Alma me mostró fotografías de Leandro y Roberta en bancos, en oficinas legales, en restaurantes caros. Estas fotos fueron tomadas por Samuel Torres antes de darse cuenta de lo que estaba pasando. Su hijo ha estado involucrado desde el principio. De hecho, parece ser que él fue quien la ayudó a localizar su casa y estudiar sus rutinas antes de que aparecieran en su puerta. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Leandro no había sido seducido gradualmente hacia la estafa, había sido un arquitecto activo desde el primer día. Mi propio hijo había estado estudiándome, evaluando mis debilidades, planeando mi destrucción financiera y posiblemente mi muerte. Hay algo más, añadió Alma, sacando otro documento de su carpeta. Encontramos evidencia de que Roberta y su hijo han estado administrándole pequeñas dosis de un sedante suave en su comida. Nada letal, pero lo suficiente para hacerla sentir más confundida y menos alerta. Los dolores de cabeza. La fatiga inexplicable que había estado sintiendo los últimos meses, la dificultad ocasional para concentrarme que había atribuido a mi edad. Habían estado envenenándome lentamente, preparando el terreno para declararme incompetente. ¿Cómo puedo probar eso?, pregunté. Un análisis de sangre mostraría restos del sedante, respondió Alma. Pero más importante ahora es su seguridad inmediata. Si ellos sospechan que usted sabe algo, podrían acelerar sus planes drásticamente. Le conté a Alma sobre mi propio descubrimiento de la estafa, sobre las grabaciones que había obtenido, sobre mi plan para confrontarlos al día siguiente con la ayuda de la policía. Alma negó con la cabeza vigorosamente. Señora Pérez, no puede esperar hasta mañana. Basándome en el patrón de Roberta, cuando una víctima empieza a resistirse o a hacer preguntas, ella acelera todo hacia la fase final. La señora Torres murió 3 días después de empezar a cuestionar sus finanzas. El peligro era más inmediato de lo que había creído. Ya no se trataba solo de recuperar mi dinero o proteger mi casa. Se trataba de salvar mi vida. ¿Qué me recomienda?, pregunté, sintiendo pánico real por primera vez. Necesita salir de su casa hoy mismo. Ahora. Váyase a casa de su amiga Carmen, llame a la policía desde allí, y no regrese sola bajo ninguna circunstancia. Alma tenía razón. Cada minuto que pasara en esa casa con ellos era un minuto más cerca de convertirme en la próxima Florencia Torres. Hay una cosa más que debe saber, agregó Alma, mostrándome una última fotografía. Esta es Rosa Martínez, de 68 años. Fue la tercera víctima de Roberta, hace 2 años en otra ciudad. La fotografía mostraba a una mujer sonriente en lo que parecía ser una fiesta familiar. Pero lo que me heló la sangre fue ver a mi hijo Leandro en el fondo de la fotografía, abrazando a Rosa Martínez como si fuera su hijo. Su hijo ha estado trabajando con Roberta por al menos 3 años, concluyó Alma. Usted no es su primera víctima, señora Pérez.
Es solo la más reciente en una serie de asesinatos financieros. Mi mundo se desplomó completamente. El hijo que había criado no era solo un ladrón oportunista. Era un asesino serial que había matado a múltiples ancianas por dinero, y ahora había venido por su propia madre. Salí del parque con las piernas temblorosas y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Alma me había dado su tarjeta y me había hecho prometer que la llamaría en cuanto estuviera en un lugar seguro. También me había entregado copias de todos los documentos sobre las víctimas anteriores de Roberta, evidencia que fortalecería enormemente el caso criminal. Durante el viaje en autobús de regreso a casa, mi mente trabajaba a velocidad vertiginosa. Ya no podía esperar hasta el viernes como habíamos planeado originalmente. Tenía que actuar inmediatamente, pero necesitaba ser extremadamente cuidadosa. Si Leandro y Roberta sospechaban que yo sabía la verdad completa, podrían volverse desesperados y peligrosos. Cuando llegué a casa, los encontré en la sala viendo televisión con una tranquilidad que ahora me parecía siniestra. Roberta me saludó con esa sonrisa que había perfeccionado a través de múltiples asesinatos. ¿Cómo fue tu cita médica, suegra? Todo bien, respondí, forzando normalidad en mi voz. Solo análisis de rutina. Los resultados estarán listos la próxima semana. Intercambiaron una mirada que ahora interpretaba correctamente. Estaban calculando si esos análisis de sangre podrían revelar los sedantes que me habían estado administrando. Me voy a recostar un rato, anuncié. Me siento un poco cansada. Por supuesto, mamá, dijo Leandro con solicitud falsa. ¿Quieres que te prepare un té para que descanses mejor? Un té. Probablemente con una dosis extra de sedante para asegurarme un sueño profundo mientras ellos aceleraban sus planes finales. No, gracias, hijo. Solo necesito silencio. En mi habitación, cerré la puerta y inmediatamente llamé a Carmen desde mi teléfono celular. Carmen, susurré urgentemente. Necesito que vengas por mí ahora mismo. Es una emergencia, pero no puedes llamar a la puerta ni hacer ruido. Parque en la esquina y mándame un mensaje de texto. Lourdes, ¿qué está pasando? Te explico todo cuando llegues. Solo ven, por favor. Mi vida está en peligro real. Después llamé a Raimundo Morales y le expliqué brevemente la nueva información que había recibido de Alma Bravo. Señora Pérez, me dijo con urgencia, necesita salir de esa casa inmediatamente. Yo voy a contactar a la policía ahora mismo y coordinar para que la arresten esta tarde. Pero no necesitan que yo esté presente para declarar. Tenemos grabaciones de sus confesiones, evidencia documental del fraude, y ahora información sobre víctimas anteriores. Es suficiente para órdenes de arresto inmediatas. Su seguridad es más importante que cualquier procedimiento. Mientras esperaba a Carmen, empaqué discretamente una pequeña maleta con lo esencial: medicamentos, documentos importantes, algo de ropa. También tomé las joyas que tenía guardadas, los pocos objetos de valor sentimental que me quedaban, y todo el dinero en efectivo que tenía escondido para emergencias. Escuché a Leandro y Roberta conversando en voz baja en la sala. Sus tonos eran diferentes ahora, más urgentes, más preocupados. Tal vez había notado algo en mi comportamiento, o tal vez simplemente estaban ajustando su cronograma. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carmen. Estoy aquí. Carro rojo en la esquina. Tomé mi maleta y salí de mi habitación con el corazón palpitando. Leandro y Roberta seguían en la sala, pero sus conversaciones se detuvieron cuando me vieron con la maleta. ¿A dónde vas, mamá?, preguntó Leandro, levantándose inmediatamente. Carmen me invitó a quedarme con ella unos días, respondí, tratando de mantener un tono casual. Su hija viene de visita y quiere que conozcamos al nuevo bebé. ¿No crees que deberías quedarte aquí?, intervino Roberta con una sonrisa tensa. Especialmente después de tu cita médica. Deberías descansar en casa. Estaré bien. Carmen es muy atenta. Leandro se acercó a mí, y por primera vez en 8 meses, su presencia me produjo miedo genuino. Este hombre que había sido mi bebé, que había crecido en mis brazos, que había compartido miles de comidas en esta mesa, había matado a otras madres como yo. Mamá, creo que Roberta tiene razón. No es buena idea que andes por ahí si te sientes cansada. ¿Por qué no llamas a Carmen y le dices que mejor mañana? Su tono era firme, casi autoritario. Ya no estaba pidiendo, estaba ordenando.
El hijo sumiso y agradecido había desaparecido, reemplazado por el depredador que realmente era. Ya le prometí a Carmen, insistí, moviéndome hacia la puerta. Solo serán 2 días. Roberta se puso de pie también, bloqueando parcialmente mi camino hacia la salida. Suegra, realmente creo que deberías quedarte. De hecho, ¿por qué no me das tu teléfono? No quiero que Carmen te moleste si necesitas descansar. Ahí estaba. Ya no estaban fingiendo ser los nietos preocupados. Estaban revelando su verdadera naturaleza, carceleros que querían controlar completamente mis movimientos y comunicaciones. Mi teléfono está bien conmigo, dije firmemente, sorprendiéndome de la fuerza en mi propia voz. Leandro dio un paso hacia mí, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes, una frialdad calculadora que me recordó dolorosamente a la descripción que Alma había hecho de los últimos días de las otras víctimas. Mamá, dijo con una voz peligrosamente tranquila, vas a dejar esa maleta y vas a sentarte. Necesitamos hablar. No tengo nada de qué hablar, respondí, dirigiéndome directamente hacia la puerta. Roberta me agarró el brazo con una fuerza sorprendente. Lourdes, no vas a ir a ninguna parte. Por primera vez, había usado mi nombre en lugar de suegra. La máscara había caído completamente. Suéltame, dije, tratando de liberarme de su agarre. Roberta tiene razón, dijo Leandro, moviéndose para bloquear la puerta completamente. Has estado actuando de manera extraña últimamente. Tal vez es hora de que veas a un especialista, alguien que pueda evaluar tu capacidad mental. Ahí estaba el plan acelerado que Alma había predicho. Iban a declararme mentalmente incompetente esta misma tarde, probablemente con la ayuda del doctor corrupto que habían usado con las víctimas anteriores. Apártate de mi camino, Leandro, dije con toda la autoridad maternal que pude reunir. No puedo hacer eso, mamá. Es por tu propio bien. El agarre de Roberta en mi brazo se intensificó, y sentí sus uñas clavándose en mi piel. Esta mujer que había asesinado a múltiples ancianas me tenía físicamente controlada en mi propia casa. Pero entonces recordé algo que Morales me había enseñado. Las cámaras seguían grabando todo. Cada palabra de esta confrontación estaba siendo documentada, cada admisión de coerción, cada amenaza implícita. ¿Por qué no puedo irme de mi propia casa?, pregunté en voz alta, asegurándome de que las cámaras captaran todo claramente. Porque ya no es realmente tu casa, respondió Roberta con una sonrisa cruel. Los documentos que firmaste la semana pasada transfirieron la propiedad. Técnicamente, ahora nosotros somos los dueños. ¿Qué documentos?, pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. Leandro sonrió con una satisfacción que me heló la sangre. Los papeles que pensaste que eran para nuestro préstamo comercial. En realidad eran documentos de transferencia de propiedad. Gracias, mamá. Nos acabas de regalar una casa de $150,000. Las confesiones seguían saliendo. Las cámaras estaban capturando admisiones de fraude documental, falsificación y coerción física. Era exactamente lo que necesitábamos para asegurar condenas criminales largas. Y supongo que los $27,000 que robaron de mis cuentas bancarias también fueron un regalo, dije, decidiendo presionarlos para más admisiones. Roberta se rió con genuina diversión. ¿Robaron? Lourdes, tú autorizaste todas esas transferencias. Tu firma está en todos los documentos. Si acaso, nosotros te hicimos un favor administrando tu dinero de manera más inteligente. ¿Cómo comprando relojes caros y ropa de diseñador? Exactamente, respondió Leandro sin vergüenza. Éramos más jóvenes, más inteligentes. Sabíamos cómo usar el dinero mejor que tú. En ese momento, escuché sirenas de policía acercándose por la calle. Morales había cumplido su promesa de coordinar una respuesta inmediata. La expresión de confianza en los rostros de Leandro y Roberta cambió instantáneamente a pánico puro. ¿Qué hiciste?, gritó Roberta, apretando mi brazo tan fuerte que supe que me dejaría moretones. Lo que debería haber hecho hace meses, respondí con una calma que no sabía que poseía. Protegerme de los asesinos que había invitado a mi casa. Las sirenas se detuvieron frente a mi puerta, y escuché pasos pesados acercándose por el sendero del jardín. Leandro y Roberta se miraron con una desesperación que finalmente revelaba sus verdaderos rostros. No eran los familiares agradecidos que habían pretendido ser, sino depredadores atrapados que sabían que su racha de asesinatos había llegado a su fin.
La puerta sonó con golpes autoritarios. «Policía. Abran la puerta». Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad que quedará grabado en mi memoria para siempre. Cuando la policía derribó la puerta, encontraron a Roberta todavía agarrándome el brazo con fuerza suficiente para dejar marcas, mientras Leandro bloqueaba mi salida. Las cámaras ocultas habían capturado todo perfectamente. «Suelte a la señora inmediatamente», gritó el primer oficial que entró. Roberta me soltó como si mi piel hubiera estado ardiendo, pero ya era demasiado tarde. Los oficiales habían visto la coerción física, habían escuchado las confesiones que las cámaras seguían transmitiendo en tiempo real a los dispositivos de Morales. «Esto es un malentendido», dijo Leandro desesperadamente, levantando las manos mientras los oficiales se acercaban. «Solo estábamos preocupados por la salud mental de mi madre. Ella ha estado actuando de manera errática». «Señora Pérez», me dijo una oficial mujer con gentileza, «¿está usted bien? La han lastimado». Mostré las marcas rojas en mi brazo donde Roberta me había agarrado. «Estoy bien ahora, gracias. Pero tengo mucho que contarles sobre lo que han estado haciendo estos últimos 8 meses». Mientras los oficiales arrestaban a Leandro y Roberta, recitando sus derechos, yo observé el rostro de mi hijo buscando algún rastro de remordimiento, algún indicio del niño que había criado con tanto amor. Pero solo vi rabia y resentimiento, como si yo fuera la villana de esta historia por haberlo detenido. «Esto no se va a quedar así, mamá», gritó mientras le ponían las esposas. «Eres una anciana paranoica. Nadie va a creerte». Pero se equivocaba. Las autoridades tenían las grabaciones de sus confesiones, los documentos falsificados, los registros bancarios y la evidencia de sus crímenes anteriores. Alma Bravo llegó 15 minutos después con expedientes completos sobre Rosa Martínez, Florencia Torres y otras víctimas que habían identificado. Carmen también llegó, corriendo desde su carro cuando vio las patrullas. Me abrazó con lágrimas en los ojos mientras veíamos cómo se llevaban a Leandro y Roberta en vehículos policiales separados. «Lourdes, no puedo creer que hayas pasado por esto sola», me dijo, sosteniendo mi mano temblorosa. «Ya no estoy sola», respondí, dándome cuenta de que era la primera vez en meses que me sentía verdaderamente segura. En las semanas que siguieron, la investigación reveló la magnitud completa de su red criminal. Roberta había estado operando bajo múltiples identidades durante 5 años, siempre con el mismo patrón: encontrar viudas mayores con propiedades, infiltrarse en sus vidas, vaciar sus cuentas, y luego eliminarlas a través de institucionalización forzada o asesinato indirecto. Leandro había sido reclutado 3 años atrás, después de que Roberta lo sedujera y lo convenciera de que su talento para ganarse la confianza de mujeres mayores podría ser extremadamente lucrativo. Habían matado o destruido las vidas de 6 mujeres antes de llegar a mí. El análisis de sangre confirmó que me habían estado administrando sedantes durante meses, preparándome gradualmente para la fase final de incapacitación mental. Si no hubiera descubierto su plan cuando lo hice, probablemente habría muerto en algún hogar de ancianos sórdido dentro de unos meses. La recuperación financiera fue parcial pero significativa. Las autoridades pudieron rastrear $18,000 de los $27,000 que habían robado, fondos que fueron congelados en cuentas que habían abierto para ocultar sus ganancias. Mi casa nunca había sido legalmente transferida porque los documentos que me habían hecho firmar contenían irregularidades que los invalidaban. Pero lo más importante fue el juicio. 6 meses después, me senté en la sala del tribunal viendo cómo sentenciaban a mi hijo a 25 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y conspiración para cometer asesinato. Roberta recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, acusada como la mente maestra detrás de múltiples homicidios. Durante todo el proceso legal, Leandro nunca mostró remordimiento genuino. En su declaración final, todavía trató de presentarse como una víctima manipulada por Roberta, como si hubiera sido un peón inocente en lugar de un participante voluntario en asesinatos seriales. «Señoría», había dicho con lágrimas que me parecieron completamente ensayadas, «solo quería darle una vida mejor a mi madre. Todo lo que hice fue por amor». Pero los fiscales presentaron evidencia de que él había sido quien había estudiado mis rutinas, quien había identificado mis vulnerabilidades emocionales, quien había sugerido las técnicas de manipulación más efectivas. No había sido una víctima de Roberta, había sido su socio más valioso. Samuel Torres,
el hijo de Florencia Torres, testificó sobre cómo Leandro lo había convencido de que su madre estaba perdiendo la mente, cómo lo había ayudado a falsificar documentos médicos, cómo había estado presente cuando internaron forzosamente a su madre en el hogar donde murió. Leandro Pérez me dijo que era lo mejor para todos, testificó Samuel con la voz quebrada. Me convenció de que mi madre estaría más feliz, más cuidada. Pero ahora sé que solo querían matarla más rápido para quedarse con su dinero. Después de que leyeran las sentencias, tuve un momento final con Leandro antes de que se lo llevaran. Esperé que en ese último momento, enfrentando décadas en prisión, finalmente mostraría algo del hijo que había criado. ¿Tienes algo que decirme?, le pregunté a través del vidrio de la sala de visitas. Me miró con ojos que ya no reconocía. Sí, mamá. Deberías haber sido más fácil de matar. Esas fueron las últimas palabras que mi hijo me dirigió. No remordimiento por haberme traicionado, no dolor por haber destruido otras familias, no reconocimiento del amor que le había dado durante 45 años. Solo resentimiento porque su plan de asesinarme había fallado. Salí de ese tribunal sabiendo que el niño que había criado estaba verdaderamente muerto, reemplazado por un monstruo que había usado mi amor como arma contra mí. Pero también salí con algo que no había tenido en mucho tiempo, completa claridad sobre quién era yo realmente. No era la anciana tonta y solitaria que ellos habían visto. Era una mujer de 70 años que había trabajado toda su vida, que había criado a un hijo con sacrificio y dedicación, que había amado profundamente y dado generosamente. Su traición no definía mi valor como persona o como madre. Había hecho todo lo que una madre podía hacer. El hecho de que Leandro hubiera elegido convertirse en un asesino no era un reflejo de mi fracaso, sino de su propia corrupción moral. Hoy, un año después, vivo nuevamente en mi casa. Carmen viene a visitarme regularmente, y hemos desarrollado una rutina de viajes pequeños y actividades que llenan mis días con propósito y alegría genuina. También me he convertido en voluntaria con Alma Bravo, ayudando a identificar y proteger a otros ancianos que pueden estar siendo victimizados por sus propias familias. Mis ahorros se han recuperado parcialmente, mi salud ha mejorado significativamente desde que dejaron de drogarme, y más importante, he recuperado mi sentido de autoestima e independencia. Ya no soy la mujer desesperadamente sola que abrió su puerta a los estafadores hace más de un año. Algunas noches, cuando me siento en mi sala viendo televisión en la paz de mi propia casa, todavía siento una punzada de dolor por la pérdida del hijo que pensé que tenía. Pero ya no es un dolor que me paraliza o me define. He aprendido que el amor verdadero a veces significa establecer límites, protegerse a uno mismo, y reconocer cuando alguien ha elegido un camino que no puede seguir. He aprendido que la soledad temporal es infinitamente preferible a la compañía de personas que te ven como presa. Y he aprendido, más que nada, que a los 70 años todavía tengo la fuerza para luchar por mi propia vida, para defender mi dignidad, y para reconstruir mi futuro en mis propios términos. Hoy estoy sola. Pero por primera vez en años, estoy completamente en paz.